Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo con gran gusto esta mañana al señor Pablo Cabrera, es el presidente de la Confederación de Funcionarios del Estado. Pablo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. 25.000 afiliados tiene hoy COFE. ¿Eso es una evolución en relación, por ejemplo, con los últimos 10 años, sin dudas? Sí, también con un cierto grado de estabilidad, por lo que muchas veces se habla del ingreso a la función pública, en particular en la Administración Central, que es donde está nuestro grueso de afiliados, además de sumar obviamente dos sindicatos importantes como es la Federación de Funcionarios de Salud Pública y SUINAO, que son dos bloques de los más grandes que tiene la Confederación. En un caso que, por ejemplo, funcionarios de salud pública, ¿cuántos tenemos? ¿15.000? Afiliados 15.000, sí, de una órbita de más de 20.000 funcionarios que tiene ACE. ¿Y en el INAO algo así como...? Por lo menos tenemos más de hoy 2.000, 3.000 afiliados. Son números importantes que están manejando hoy, que son organismos descentralizados que también están dentro de la órbita de COFE. ¿Están aceitados los mecanismos de movilización, digamos? Bueno, nosotros en eso es que trabajamos fuertemente porque hay que movilizar un país, hay que recorrer, hay que estar, hay que manejar presencia concreta en todos los puntos, ya sea los más cercanos o los más lejanos, como puede ser Artigas, el Chuy, y hay que realmente demostrarle a los compañeros que se tiene presencia como organización sindical en problemas donde realmente son los problemas cotidianos de la gente, como está sucediendo ahora con el ajuste salarial y la llegada justamente de las posibles medidas que se puedan tomar en base a lo que es reclamar un ajuste diferencial, como venimos proponiendo, a razón de lo que significó esta pérdida de poder adquisitivo concreto. Vamos a hablar de eso, si le parece, más adelante. Me gustaría antes hablar de algunas cuestiones que siempre están sobrevolando los movimientos sindicales y, en este caso, de tanta presencia, de tanta potencia como COFE. Lo de la representatividad, ¿se plantea internamente ese debate? ¿Se da la discusión sobre aquella representatividad necesaria, digamos, en atención a que ustedes tienen además esa proyección nacional? Es muy difícil concentrar en una asamblea a 25.000 personas. No, claro, es necesario. Es más, creemos que es una forma de poder concretar la voz de los 25.000 en una forma representativa. Claro. La democracia directa sería lo más claro para poder escuchar a los 25.000 en el estadio, solamente en el centenario. Exactamente, pero creemos que se puede trasladar la discusión que hay en las asambleas de los diferentes centros a través de los delegados y los delegados después debatiendo en lo que son las asambleas, en este caso generales, y obviamente que eso hace la voz única de COFE en toda la situación. Para que no quede esa sensación de que todo se resuelve entre cuatro paredes, como suele decirse. Nosotros aspiramos a que no se dé en ningún caso. Tenemos un consejo directivo de 11 miembros que es ampliamente ya representativo porque hay miembros de la Administración Central, miembros del organismo del 220, de los diferentes ministerios, o sea que ya de por sí el propio consejo refleja una realidad institucional, si quiere, importante. Si eso le sumamos a que hay una impronta de delegados a nivel nacional donde se recorre el país, creemos que podemos estar hablando que es la voz general de la gente. Correcto. Pablo, dígame, ¿es correcta la cifra? Hay un 8,52% de recuperación salarial. Ese es el porcentaje correcto. Ese es el monto que determinó por decreto el Poder Ejecutivo en enero. Bien, eso lo que sucedió en enero. Y hay una inflación que ahora está estimada creo que en 2 y algo por ciento. 2,44. 2,44%. ¿No les colma las expectativas? No se trata de colmar expectativas, hay que revisar, como decimos siempre, lo cotidiano. Cuando uno llega al bolsillo, decir, bueno, tengo que cubrir las necesidades básicas, ¿a dónde y cuánto llego con el salario que percibo a fin de mes? En este caso, si analizamos primero lo que fue pérdida de poder adquisitivo del año 2013, hablamos de números muy claros, un promedio de más de 5.500 pesos de pérdida de ese poder adquisitivo real para el bolsillo del trabajador de la administración. ¿Que gana promedialmente? Y los promedios podemos hablar de 20, entre 15 y 20 dependiendo la función, porque si bien tenemos salarios importantes, porque obviamente las dos puntas también están muy claras, porque hay salarios obviamente de lo que hace economía principalmente, o algún lugar del Ministerio de Educación y Cultura que marca una diferencia, no es el promedio salarial que marca la tendencia dentro de la Administración Central, y mucho menos si lo hablamos en este caso para trabajadores del INAO o trabajadores de salud pública, que como usted sabe, las luchas que hemos tenido en estos últimos tiempos ha sido por justamente recuperar salario. Si le sumamos que, por ejemplo, un enfermero tiene 12, 13.000 pesos de salario, se le aplica en este caso un 8,52% de ajuste salarial, pero inmediatamente un impacto de la suba de los combustibles, la tarifa de UTE, la tarifa de OCE, hace que cuando percibe ese ajuste en febrero, ya lo tiene perdido
a razón de justamente esa inflación. ¿Ustedes están disconformes con la política salarial que ha llevado el gobierno del presidente Mujica con respecto al sector público? Bueno, nosotros lo que aspirábamos, y había sido muy claro, era a la posibilidad de tener un crecimiento real del salario. Si uno analiza no solamente el periodo Mujica, creo que hay que revisar hacia atrás porque a veces en esto están las situaciones a resolver. O sea, nos vamos entonces al gobierno de Tabaré Vázquez. Al gobierno de Tabaré El gobierno de Tabaré Vázquez resuelve la pérdida salarial importante que hubo en la administración en el periodo 2000-2005. Cuando conveníamos en el gobierno de Tabaré Vázquez, cuando llegamos al 2010, llegamos a los niveles de pérdida cero. Por lo tanto, si analizamos qué tipo de salario teníamos salarios cercanos a los del 2000. Si nosotros aspirábamos a tener algún tipo de crecimiento, había que haberlo hecho a partir del presupuesto del 2010. El presupuesto del 2010 lo único que anticipa es seguir manteniendo esos mismos niveles salariales a través del artículo 4, que es como se han construido los diferentes ajustes. Por lo tanto, si nosotros pensáramos que la inflación no ha influido en el salario, seguiríamos a fojas ceros desde el propio 2005, pero con esta situación, por ejemplo, la del 2,44% de esta inflación, hace que entremos a revisar una pérdida importante del poder adquisitivo, que es lo concreto y que es lo que siente en el bolsillo de la gente. Pablo, dígame, entre los 25.000 afiliados a COFE, ¿no habrá alguno que le diga, Pablito, quédate tranquilo con esto porque estamos en un año electoral y vos le estás tirando una cantidad de acusaciones al gobierno de Tabaré en su momento y de Mujica ahora, quédate quieto? No, yo creo que esto, primero que... No, digo, usted entiende cuál es la figura, ¿no? En el sentido sí, de decir, por supuesto. vamos a hablar de estos temas ahora en el año electoral donde todo está muy candente y donde todo esto puede ser utilizado en el marco de la campaña. Bueno, en el marco de la campaña, primero todo es posible. Lo digamos nosotros o no lo digamos. Creo que tenemos que ser consecuentes con lo que ha sido una acción, porque esto que venimos planteando hoy no es dicho hoy, es un proceso donde debatimos y donde la propia gente está demandando. Y muchos le dicen al revés. Soy Frente Amplista de toda la vida, creo en la herramienta del Frente Amplio, pero hay que pelear porque las mejoras para nosotros, los trabajadores, tienen que llegar. Y esto es una realidad concreta. Yo necesito mejorar mi salario porque con el salario que percibo hoy no llego a fin de mes. Esto, el Frente Amplio, me lo tiene que responder. Entonces la gente nos empuja a seguir planteando lo que estamos planteando. Por aquello de la sintonía ideológica, digamos. Por aquello de creer justamente de que el gobierno del Frente Amplio iba a reflejar más las necesidades de las capas medias y las necesidades de los trabajadores. Porque hoy hay un análisis muy concreto que lo dice la gente. Este gobierno ha trabajado fuertemente en políticas asistencialistas que son importantes porque había un sector de la población que necesitaba ser atendido con rapidez y también así lo han hecho para los empresarios. Si hoy fijamos las políticas económicas para los 100 empresarios más importantes del país, estamos viendo que la exoneración de impuestos ha llegado a los niveles donde podemos cubrir 2 veces el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, es muy importante y podemos estar en cierto aspecto pensando que puede ser posible por lo que es la generación de puestos de empleo y todo lo que se discute a través de cómo darle ciertas garantías a los empresarios para que estén en el país. Pero la clase media, el trabajador, tiene que ser contemplado. No es posible que no se acompañen en los mismos tiempos, ya que el país crece. Si bien podemos hablar de que hay momentos en ciertas desestabilidades del carácter económico, como puede suceder ahora, o las desgracias, como pasa con las inundaciones, que llevan a tener que volcar cierto presupuesto importante a resolver una situación puntual, en la general también hay que valorar las necesidades que hay de parte de los trabajadores y resolverlas. Algún compañero suyo ha dicho este es un gobierno neoliberal, ¿coincide con ese diagnóstico? No, la neoliberalidad es bastante más clara hacia otros conceptos donde estaba más marcado también las conductas que había del sistema, del capital como tal y hasta dónde se ayudaba o no al capital. Bien. Pero, o sea, no podemos hablar de la profundidad de un gobierno de izquierda en lo que hace a políticas económicas porque se puede entender que hoy hay mucho para hacer y eso es lo que le estamos reclamando al gobierno. ¿Hay sectores decepcionados de pronto con esta política? Yo creo que sí, se lo escuchan la gente. Si uno quiere pensar en el país, primero tiene que bajar y escuchar a la gente, porque es la opinión que tiene la gente y en esto no se puede ser ajeno. Bien, ¿y cómo encaja esto ahora en su voluntad de respaldar a Constanza Moreira? Porque ahí también le pueden acusar. Pablo, tú estás diciendo esto porque lo que querés es un cargo cuando Constanza reúna un volumen importante de votos. Bueno, nosotros siempre lo decimos cuando se nos pregunta. Primero,
porque uno como ciudadano tiene el derecho a optar y a intentar desde un lugar también aportar. Creemos que cuando uno puede hacer las críticas es porque está adentro y trabaja desde adentro. Tirar piedras desde afuera es muy sencillo. Ahora, discutir y trabajar para transformar desde adentro, creemos que ese es el verdadero accionar. Por esta razón es que nosotros definimos en este momento acompañar la candidatura de Constanza y trabajar dentro del Frente Amplio, porque creemos que la herramienta Frente Amplio es válida, que muchas veces los gobiernos no acompañan todo lo que ha significado la construcción dentro de la fuerza política. Es lo que pasa, porque el propio Tabaré Vázquez lo decía, el gobierno es como este fiel de la balanza que tiene que nivelar las relaciones de la sociedad y por lo tanto hay que visualizar la problemática y lo que debe contemplar, en este caso, a los empresarios, a los trabajadores, a los más humildes. Y bueno, nosotros que estamos adentro lo que queremos hacer es aportar una visión de los trabajadores y de por qué hay una necesidad de trabajar más profundamente para la clase trabajadora, que es en definitiva la que sustenta el país. Hoy, si hay un impuesto, ¿quién más lo va a pagar? Lo pagamos nosotros, porque trabajando en el día a día pagamos el impuesto. Al empresario se lo exonera y con esa exoneración y el pago de impuestos del trabajador se puede sustentar políticas sociales. Por lo tanto, si no visualizamos más al trabajador, es difícil. Bien, usted está, como decíamos, solidificando o trazando las líneas para la postulación a un cargo en el Parlamento, ¿es correcto? Sí. En función de su respaldo a Constanza Moreira. ¿Le seduce esa sensación de tener a una fuerza tan voluminosa de 25.000 afiliados a COFE o es algo que usted separa en este momento? Bueno, de hecho, lo que ha sido trabajar políticamente ya hace mucho tiempo y creemos también en las diferencias que es trabajar en la orgánica de un sindicato y hacer un camino de carácter político partidario. Algunas cosas obviamente se juntan porque cuando uno analiza de que la pelea es por los trabajadores, los sindicatos dan una pelea por los trabajadores. En este caso nosotros y desde el partido que pertenecemos tenemos una visión claramente que apunta hacia la lucha por los trabajadores. Son espacios diferentes, obviamente que en esta exposición tal vez un poco más fuerte, hoy la gente me empieza a asociar un poco más, pero si uno le hubiera preguntado un tiempo atrás, muchos de mis compañeros no tenían ni idea. ¿Por qué? Porque creo que hay que tener una cierta distancia, una cierta diferencia. Cuando se trabaja sindicalmente se trabaja de una manera, cuando se trabaja político-partidariamente se lo hace de otra. Bien, advirtiendo que seguramente transitará por circunstancias internas complejas, de tensión. De hecho, hay ahora instalado un debate y tiene que ver con los recursos que se le asignan a las Fuerzas Armadas, a los militares. Y allí es donde uno podría decir, bueno, a ver, esto también forma parte del presupuesto estatal. Tal vez corresponda en este caso poner el énfasis en las inequidades, porque usted me decía, un salario promedio es de 20.000 pesos, pero hay gente ganando muchísimo dinero sin hacer tanto, también en el Estado, a ustedes les consta eso. ¿Qué postura asume, por ejemplo, sobre este punto, sobre el gasto militar? Y bueno, para nosotros obviamente que había que revisar fuertemente lo que es el gasto militar y habría que poder trasladar, de hecho se lo planteamos a lo que han sido hasta negociaciones con el Poder Ejecutivo en los espacios más formales. ¿Por qué hoy se le coloca cierto presupuesto al Ministerio de Defensa cuando en realidad se podía haber volcado para la salud y la educación? Situaciones que si yo tengo que analizar qué tipo de país quiero construir, qué tipo de políticas quiero asociar más próximamente para poder desarrollar la sociedad, yo analizo que las bases de nuestra sociedad son salud y educación. El que está peleando en el barro hoy por hoy es el militar, ¿no? El soldado raso. Digamos, el soldado raso tiene grandes complejidades y vive una vida realmente en muchos de los casos que llegó a los grados de miseria, porque también analicemos que el deterioro social de mucho tiempo, la falta de trabajo, hizo que mucha gente optara como única salida laboral el hecho de ingresar al Ministerio de Defensa o al Ministerio del Interior. Y en estos casos de emergencia, Pablo, ¿no le parece que es relevante el papel que juegan las Fuerzas Armadas en estas circunstancias de catástrofes climáticas? Bueno, pero también analicemos que cuando uno habla del presupuesto del Ministerio de Defensa, no solamente podemos pensar en la necesidad de contar con este tipo de trabajador para que desarrolle estas tareas humanitarias importantes, sino los gastos globales que hace el país cuando hace incorporación de tecnología, que si uno lo analiza en un proceso de que si necesitamos o no necesitamos Fuerzas Armadas, y ahí es la discusión, un país tan pequeño que obviamente, lo dice cualquiera en la calle, si nosotros tenemos que pelear con Argentina, como nos pasa ahora por nuestra situación, las Fuerzas Armadas no van a poder dar una respuesta que realmente sería de confrontar bélicamente, perdemos siempre. Por lo tanto, seguir insistiendo cuando en realidad lo que deberíamos tener, y en esto
Creo que podemos mirar ejemplos latinoamericanos, Costa Rica es un caso, de tener una Guardia Nacional que cuide el país sin necesidad de tener este presupuesto. Bien, presupuesto que de cualquier modo ha ido en descenso, ¿no? Según lo marcan los propios números. Decíamos de las inequidades en el sector público. ¿Hay algo para revisar? Mire lo que pasa hoy, por ejemplo, se publica en El Observador, ¿no? Aquella persona que denuncia, como está además obligada por ley, que denuncia una irregularidad en una dependencia estatal, como en este caso la ANEP, es la que termina perdiendo, fíjese. ¿Cómo observa este tipo de prácticas, estas deslealtades? Bueno, yo creo que tiene que ver con hasta la construcción burocrática del propio Estado, cómo analizar institucionalmente que hay cambios sustanciales para hacer. Cuando nosotros seguimos insistiendo la transformación del Estado, una reforma en curso. Sí, Tabaré Vázquez dijo la madre de todas las reformas, pero en su primera administración. La reforma, analizada desde el punto de vista práctico, ha sido simplemente cambiar estructuras. Ha sido analizar los recursos humanos del Estado. Mañana van a su trabajo, lo graban, lo filman, usted va, marca y se va para su trabajo privado. Le está robando a todos, no se está robando a todos, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo, ¿no? Y si se me permite el término, bastante duro. Pero lo cierto es eso, de eso se trata. Y después, ¿qué sucede? Nada. Esa es la sensación que queda en el ciudadano común y corriente. ¿Qué es lo que debe hacer entonces el funcionario público, en este caso la Confederación de Funcionarios del Estado, para evitar estas prácticas? Bueno, nosotros creemos que, por sobre todas las cosas, hay que lograr que se den las investigaciones profundas y que se determine realmente dónde están los problemas. Y hay que hablar con esa claridad. Si hay robo y hay que pelear para que no se dé. Porque la transparencia en la administración es la que va a hacer el cambio sustancial. Y en esto también tiene que ver con la idiosincrasia nacional. Acá se ve siempre al funcionario público como ese funcionario que no hace nada, que realmente se gana el sueldo sentado atrás de un escritorio tomando una taza de café, cuando en realidad hay muchísimos funcionarios que realmente todos los días dan mucho para que esto funcione. Bueno, la salud ni que hablar, ¿no? Pero también tenemos que casos, los militares para el tema de los inundados, pero tenemos los bomberos, tenemos los compañeros que inspeccionan las diferentes áreas del Estado para que realmente las instituciones funcionen para el servicio del ciudadano. Entonces, el tema es cómo lograr articular para que la transparencia sea cada vez más fuerte y que se crea en las instituciones, no se sienta que vamos a utilizarlas. ¿Y no hay una defensa corporativa del funcionario público por su condición simplemente de funcionario público? Bueno, nosotros hemos cambiado, creo, ese debate. A ver. Porque no se trata solamente de defender al funcionario por ser funcionario público. Se trata de defender al trabajador cuando se es trabajador. Y el ser trabajador también implica el respeto al trabajo, el respeto a lo que significa el que uno tiene enfrente, porque en definitiva nosotros somos trabajadores que nuestro trabajo le implica la llegada a una persona y por lo tanto cuando nosotros generamos trabajo real, concreto y es trabajo de calidad, nosotros estamos dando justamente un servicio que a la gente le llega. Si no es así, nosotros estamos retrasando lo que significa el desarrollo de la gente. Bueno, hay que cambiar algunas políticas, hay que cambiar, que tienen que ver con el aspecto de revisar qué Estado queremos, porque esa es la base de la discusión. ¿Qué Estado se quiere? ¿Cuáles son los roles que yo le tengo que pedir a este Estado para que la sociedad sienta de que el trabajador del Estado le está dando lo que normalmente la gente está pidiendo hoy? Bien, Pablo, ¿se sientan representados hoy por Alfredo Silva? Bueno, el compañero fue elegido no solamente por la Federación de Funcionarios de Salud Pública, por la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, sino por el propio PICNT, en un debate que una mesa representativa lo dio. El compañero lleva adelante lo que son las definiciones de los congresos, lo que se ha discutido. Tenemos que mirar un ACE hoy con una complejidad tal que hay que resolver. Claro. En el año 2007, cuando se descentraliza ACE del Ministerio de Salud Pública, al organismo se le dictaminó que a 180 días necesitaba tener una infraestructura, a tener una estructura concreta que al día de hoy todavía no se ha logrado. Si uno no ordena primero la casa, si uno no le da identidad al organismo como tal, y en un momento donde hay que competir, porque acá estamos hablando de que, en definitiva, el Sistema Nacional de Salud lo que abrió las puertas es a la competencia concreta. No me respondió la pregunta. No, pero quería terminar con esto. ¿Lo representa hoy Alfredo Silva? Para nosotros sí. Si nosotros en este momento lo que tendríamos que hacer en caso de que la propia gente estuviera diciendo hay que cambiar,
Bueno, se llamará a un congreso como estamos hoy organizando, porque la federación tendrá un congreso este año para resolver, entre otros temas, lo que significa la puesta a punto de un lugar en ACE que es de los trabajadores, Claro. y sean los propios compañeros los que definan. Hoy la palabra de los trabajadores es que el compañero representa a los trabajadores. Mañana, Claro. porque las acusaciones que han existido, Sí, que son muy fuertes, sí. bueno, Mafioso le dijo Fernando Zuidobro. bueno, yo creo que hay que mantener algunos grados de respeto en cuanto a la forma de expresión, en cuanto a que si uno tiene diferencias y diferencias importantes, uno las tiene que laudar también en los lugares donde corresponde. Y acá, en muchos de los casos, no se ha instado a tener los debates y a poder contraponer en un mismo lugar quién es quién y qué es lo que hace cada quien. Ahora, es muy fácil hablar claro, desde afuera claro. si no hablamos desde adentro. Pablo, pero dígame, cuando le apedrean el rancho de todos los sectores, blancos, colorados, frente amplistas, trabajadores, ¿no es acaso una decisión de pronto, hasta si se quiere inteligente, decir, bueno, Alfredo, estás cuestionado, vamos a apartarte? ¿No hay un mecanismo en ese sentido? Sí los hay, es lo que le planteo. O sea, esto de este año, digamos. Por ejemplo, el compañero fue a dar un informe de lo que ha sido la gestión en la COFE y en el PICNT. Nosotros entendemos que en muchos de los casos no se ha sabido comprender cómo se construye esta nueva forma que tiene que ver con la identidad de las gestiones. La participación de los trabajadores, la participación de los usuarios ha sido un paso sustancial y que necesariamente tenemos que construir entre todos. En muchos de los casos se ha creído que los trabajadores no tenemos el derecho a dar opinión fuerte en alguna de las cosas que para los demás pueden ser contradictorias o negativas. Ahora, ¿le han pedido cuentas, por ejemplo, con esto de que eventualmente asesoró a una compañía de limpieza que estaba involucrada con varios hospitales al uso indiscriminado de automóviles oficiales? ¿Se le pidió cuentas sobre Por eso? supuesto que cuando se llegó con esta información, lo primero que hacemos es acercarnos al compañero, porque obviamente que cuando hay denuncias, lo primero que uno hace es acercarse al compañero y decirle, estamos en esta situación. El compañero, en muchos de los casos, ha llegado a los niveles de la justicia para resolver lo que ha significado el manejo de la prensa, y en estos casos la justicia le ha dado el visto bueno, por lo tanto es muy difícil hablar de otra manera. Está muy bien. Bueno, le quiero agradecer estos minutos. Todavía recuerda la visita del Papa, al Papa, ¿no? Fue algo, no le movió, digo, desde el punto de vista de sus convicciones religiosas, nada. O sea, usted sigue en su postura previa a esa visita. Bueno, sí. Yo creo que esta visita lo que tuvo que ver fue con encontrarse también con una persona que representa a miles de personas, que a través de su posición puede llegar a cambiar también los caminos de mucha gente. Se merece el mayor de los respetos, es una persona amable, que tiene capacidad de llegada a la gente común. Creo que eso es uno de los grandes lugares que se debe desarrollar desde la Iglesia, pero que en particular Francisco logra el respeto de la gente común. Bien. Creo que eso es lo que le corresponde a cualquier líder en el mundo, porque si no se acerca a la gente, si no discute con la gente, si no conoce lo que le pasa a la gente, no se puede dirigir. Está bien. ¿Contra Aratiri están en campaña? Nosotros hoy entendemos que la megaminería tiene un proceso negativo con el país. ¿Pero van a respaldar, a auspiciar, a respaldar una recolección de firmas? Ya lo analizamos y hemos dado el visto bueno a lo que es esta movilización. Pero orgánicamente, COFE, por ejemplo. Sí, por eso. Lo discutió la última Asamblea Nacional de Delegados y resolvió acompañar lo que es la posibilidad de un plebiscito por Aratiri. Bien, un desafío importante porque hay que llegar a abril con 200 y pico de mil firmas. Es un desafío importante, pero creemos que esto también va a abrir grandes debates a nivel social, donde se contrapone las posibilidades del trabajo, pero qué futuro le estamos dejando a las nuevas generaciones en el país. Ha dicho cosas muy importantes, ¿no? A veces las redes sociales son impiadosas. De hecho, a nosotros nos pasa acá. Decimos una noticia sumamente importante y la gente llama porque tenemos la corbata torcida, ¿eh? Y queda el detalle de la corbata torcida y se pierden de vista lo que dijo el informativista. A usted a veces le dicen, y el pelo, el tema del pelo, ¿y por qué te...? ¿No? Y es una buena oportunidad para decir, bueno, pero pará, estoy diciendo cosas muy importantes, ¿qué tenés que ver con mi pelo? ¿No? ¿Le pasa algo así? Nos pasó en su momento, pero también es parte del hecho justamente del compartir en este momento la vida pública, y creemos que la gente en el fondo podrá darse hoy un espacio para hablar del pelo, pero llegado el momento, cuando tiene que analizar
también recuerda qué es lo que se ha dicho, cómo se ha dicho, y después también tiene su opinión formada. ¿La agenda de derechos quedó muy en la palabra escrita nada más y en los hechos no se concreta? Yo creo que hay derechos colectivos fundamentales que están muy lejos, porque si nosotros analizamos de que la ley de negociación colectiva del sector público en particular, por centrarnos en nuestro trabajo, dio espacios importantes para empezar a debatir. Si yo hoy estoy hablando de que el Poder Ejecutivo plantea de que no hay posibilidad de un cambio en los ajustes salariales, estamos lejos de poder lograr lo que es una negociación concreta que avance en favor de la gente. Porque espacios para derechos individuales se han dado, la posibilidad hoy de lo que hace a la ley de salud sexual y reproductiva, lo que hizo a la ley del matrimonio igualitario, fueron pasos importantes. Pero pasos que se concretan en la realidad, digamos. En la realidad, muchas veces de pocos. Pero las realidades de todos, en estas realidades generales, como de estos decir, convenios colectivos que afectan a tanta gente. O cómo pensar en la educación. La educación es un derecho fundamental. Es un derecho colectivo porque es un derecho social, es un derecho de visión de construcción de país. Y creo que en eso tenemos grandes retrasos y hay que analizar fuertemente. Si queremos realmente cambiar el país y hacer un país de primera, vamos a tener que analizar qué es lo que estamos haciendo con la educación. Ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Pablo Cabrera, el señor presidente de COFE, estuvo con nosotros. Vamos a una breve pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día.